Salutación, saludos, bienvenidos al Sabiens. Les habla un día más su amigo Ferran Prat. Hemos hecho un pacto, un convenio con la Matrix. Sí, un convenio, ¿eh? O nos deja entrar o sacamos a alguien de allí. Bueno, total, que el convenio ha acabado dejándonos sacar a alguien de la Matrix. Y saludamos a Xavi Cerro, sacado de la Matrix. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, buenos días. Yo vengo por los bocadillos, ¿eh? ¿Qué bocadillos? Explícale a los oyentes lo bien que os cuido. Porque llegamos aquí y nos tienen el vasito de agua, una pequeña bandeja con así ahora hay crepes de jamón dulce y queso, empanada de atún, palmeritas de chocolate. Claro, hombre. A ver, tenéis la gentileza de venir a la radio, compartir, dejáis vuestro trabajo, para poder asistir a Sabiens. ¿Qué menos que no ofrecer una bandejita de salado y dulce con un buen vaso de agua, de agua de la montaña, del Pirineo, de aquí de Andorra? Está claro. Bueno, es uno de los alicientes, desde luego que sí. Un placer volver al estudio, desde luego, porque se echaba muchísimo de menos el poder vernos a la cara, Ferran y yo, cuando estamos entablando este diálogo que compartimos con vosotros, y era muy extraño, ¿no? Hablarle al móvil, la verdad que sí. Ha sido... Porque eso de la videollamada como que todavía no ha acabado de... Bueno, y de hecho, cuajar. la radio en directo es maravillosa, Xavi, porque ves la expresión de a quien entrevistas, de cómo se expresa, de la intensidad de sus palabras, más allá de lo que se dice, ¿no? Es todo un conjunto. Y después, es la amistad que hemos creado entre toda la familia Sabiens. Es cierto que, bueno, y para quien no lo sepa, ¿no? Algún día haya estado en un estudio de radio, a Ferran y a mí nos separa una especie de cristal antibalas gigantesco que es imposible oírse a través de él. Es decir, que si yo hablo es porque lo emitimos directamente en la antena, como ahora, y si él habla también. Así que muchas veces tenemos que guiarnos por los gestos, ¿no? Decir, el lenguaje no verbal, que como dice, métele más, o sigue, no, frena, vamos a cambiar de tema, ¿no? Y un poco faltaba eso, ¿no? O el tiempo que se nos ha volado, ¿no? También aquello que dices, pero ¿cómo puede ser, eh? Ya, corta, Xavi, calla que se acaba. Yo sé que me veis aquí en la pecera que llamamos... y dices, oye, ¿pero qué le pasa a Ferran? No, pues oye, que se nos ha volado una hora prácticamente. Él tiene el crono delante, yo no, ¿eh? Xavi, una cuestión. Hay muchas, podríamos decir, situaciones que están sucediendo en todo el planeta. Algunas brutales. Me gustaría hablar por una que parece que se está tocando poco y puede afectar de una manera muy sustancial pues a todos los inversores en criptomonedas. Pero hay otra que me gustaría también tratar, Xavi, y es retomar aquellos programas que hacíamos cuando hablábamos de armas, en el sentido de armas geoclimáticas, armas geometeorológicas, ¿no? A tenor de lo que está sucediendo. Pero si te parece, la actualidad nos marca un poco el tempo a día de hoy. Tenemos que hablar de este gigante asiático, China. Napoleón ya lo decía, dejad que el gigante duerma, que cuando despierte ya veréis. Pues el gigante chino, el gigante asiático, parece ser que está apretando las tuercas a la criptomoneda, ¿no? Bueno, de hecho, China declaró ilegales todas las transacciones con esta moneda virtual y que podría ser un crash o no. Cuéntanos. Bueno, la mía no va a dejar de ser una opinión más, obviamente, entre las cientos de miles de opiniones que ha generado esta noticia. Y yo lo que voy a intentar aportaros esa perspectiva, ¿no? Que creo que me caracteriza un poquito y que para verlo un poquito en el conjunto de la guerra. Y digo guerra porque la guerra comercial, la guerra que se está librando actualmente, no se acaba porque cambien de presidente estadounidense. Todo empezó a verse, los fogonazos, empezó mucho antes, hace muchos años antes del tema de Huawei. China ya expulsó a Cisco y a otras empresas norteamericanas de China, y Huawei fue pues un poquito el tema que todo el mundo occidental, digamos, empezó a ver los daños, ¿no? De esa guerra, de ese echar a Huawei de Estados Unidos para el despliegue de las redes 5G. Esos son, obviamente, batallas. Pero las batallas sumadas hacen una guerra, y la guerra no ha terminado. Ni terminará hasta que, digamos, este nuevo cambio de orden mundial que parece ser que estamos viviendo, donde pasamos de una
situación unipolar donde Estados Unidos durante muchos años después de la Segunda Guerra Mundial era el referente, el baluarte económico, democrático, de poder, todo lo tenían que consensuar ellos, a empezar a ser cada vez más un actor secundario donde otras, digamos, naciones o grupos de interés asiáticos principalmente, Rusia o la alianza ruso-china, pues digamos que le están poniendo las cosas muy difíciles a ese dominio mundial que tenía Estados Unidos. La guerra, como he dicho, no se ha acabado, esto es una batalla más. Que si me permites, vamos a ponerle fecha. 24 de septiembre del 2021. Es que hace nada que el gobierno chino ha extendido una lista de limitaciones para referidos al uso de la criptomoneda. O sea, esto está pasando ya. Sí, sí, es correcto. O sea, esto es el último, digamos, la última escaramuza o la última batalla de gran envergadura, comparable con cualquier gran batalla de la Segunda Guerra Mundial digamos, en el panorama económico, que a nosotros pues nos llega el impacto de las consecuencias. ¿Cuáles son los motivos? Porque yo me imagino que todos nuestros oyentes ven las consecuencias igual que nosotros, y ahí no hay mucho que decir, es decir, las criptos están prohibidas en toda China, todos los bancos tienen prohibido operar y todos aquellos que se dediquen al mineo o el farmeo de bitcoins podrían ser declarados delincuentes. ¿Vale? Antecedentes. China aglutinaba prácticamente el 46% de las granjas de criptomoneda. ¿Qué es una granja de criptomonedas? ¿Vale? ¿Por qué persiguen a estos honrados granjeros? Una granja de criptomonedas es un señor que monta en su casa una cantidad de ordenadores ingente, ¿vale? Llenando habitaciones y habitaciones de ordenadores con muchas tarjetas gráficas y muchos ordenadores para hacer lo que hacen los servidores de los bancos, pero con las criptomonedas. Es decir, ayudar a procesar esas transacciones. Como yo ayudo a procesar las transacciones, a mí me dan una pequeña comisión y me pagan con criptomoneda. ¿Qué significa? Que en un país como es China, que no hay que olvidar que es un país comunista, ¿vale? Entonces no es muy amigo de los valores de bolsa, digamos, de la liberalización del capital, ni de la, digamos, del liberalismo económico, ¿vale? No es muy amigo. De hecho, tenemos sentencias donde se han cargado a grandes oligarcas de grandes empresas chinas porque eran demasiado occidentales, ¿vale? Se los han cargado porque no seguían un poco la ideología comunista. Digamos que esta gente estaba dedicándose a algo pues que era pues eso, hacer de servidor de banco, y tenía una gran cantidad. Eso obviamente no va con la filosofía china, para empezar, pero segundo, es que se podía hacer porque la energía en China es barata. Todos los países que son de regímenes comunistas o que han tenido incluso dictaduras, como era Saddam Hussein en Irak, tenían unos precios de la energía irrisorios, o de la gasolina, porque o están subvencionadas o el Estado, digamos, que no la gravaba con estos impuestos tan bestiales como tenemos en Occidente. Entonces, cuando un litro de gasolina te cuesta 10 céntimos de euro, en vez del euro 20, euro 30 que estamos pagando, o el kilovatio de energía, en vez de valer los 150 euros por megavatio que están pagando en España, que es vergonzoso, vale a lo mejor €1 el megavatio, obviamente te puedes dedicar a este tipo de actividades porque requieren de mucha energía. Esta es, de hecho, la justificación que el gobierno chino ha puesto para, digamos, prohibir este tipo de actividades, que es que consumen demasiada energía y el país necesita esa energía para otras, cuestiones de más importancia, ¿vale? Puede ser cierto o no puede ser cierto. Desde luego el tema de la energía es cierto, que a nivel económico China está comprando energía. Está comprando energía y es un importador de energía muy grande. De hecho, si os acordáis del problema que hubo con el Nord Stream, el tubo de gas que venía de Rusia a Europa y que los americanos nos convencieron de que los rusos son malos y que no les compráramos el gas, se lo están vendiendo todos los chinos. Y ahora el problema lo tiene Alemania porque no tiene el gas ruso para la calefacción en invierno, ¿vale? Es decir, que bueno, son los jueguecitos, ¿no?, a los que se dedica el planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que China tiene una carencia de energía, eso se veía ya hacía muchos años, y esta justificación, pues bueno, entra dentro del marco de decir es que me falta energía. ¿Es significativa realmente la energía que gastaba este conjunto de población como para que sea significativo en un país de 1.000 y pico millones de habitantes? Bueno, habría que preguntarles a ellos. Yo, y ahora aquí viene mi opinión personal, hasta aquí os he narrado un poquito lo que son hechos, ¿vale? Unos señores, una gran cantidad de señores que tenían muchos ordenadores encendidos a la vez 24 horas al día para ganar dinero.
con las transacciones de estas criptomonedas. Estas criptomonedas, vamos a abrir un pequeño inciso, se crearon, el Bitcoin, porque no es solo el Bitcoin, son todas las criptomonedas. Existen ahora, a día de hoy, cientos de criptomonedas, con múltiples nombres. Doge, Shiba, Ethereum, Ethereum 2, Bitcoin, Bitcoin Lite. Es un universo. Hay tantos tipos de criptomoneda como acciones de bolsa puedes comprar. La criptomoneda nació para poder pagar en Internet. Para que yo, Ferran, te compro tu maceta o tu nevera, te pago 10 euros y tú recibes 10 euros y nadie se gana un duro con el intercambio. A día de hoy, el hecho del papel moneda, que todos sabemos que se lo quieren cargar, si yo te hago una transferencia, tú tienes unos gastos indirectos por tener una cuenta, por mantenerla, estos famosos gastos de gestión de cuenta, cuando lo hacemos todo por Internet y nos clavan 20 euritos o 15 euritos por mantenernos la cuenta. Estas comisiones que nos cobran los bancos por transacciones de dinero, que son un porcentaje de la transacción, perdona, eso es usura. A un ordenador le da igual transferir 1 euro que 1.000 millones de euros. Gasta lo mismo. Pero no, ellos te cobran una comisión. Obviamente la criptomoneda venía a solucionar el robo que sufrimos todos los ciudadanos por parte de la banca. Eso era el origen de la criptomoneda. Que yo te dé a ti bienes virtuales que ellos no pueden controlar y que esos bienes tú los puedas reutilizar para comprar otros bienes o servicios, fuera del circuito original de control donde pagamos por tener dinero. Porque el dinero que tú tienes, pagas por tenerlo. Y a quien no le quede eso claro, es que no se ha enterado todavía que tú los 10 euros que tienes en el bolsillo te han costado 12. Porque pagas por tener ese billete en el bolsillo. ¿Vale? Entonces, la criptomoneda, por circunstancias que ahora serían demasiado largo de explicar, se convierte en un bien de especulación. ¿Por qué? Pues porque como no se emiten de forma indefinida, como esa máquina de hacer dólares que tiene el gobierno norteamericano, que me hace falta más dólares, pues imprimo más. Las criptomonedas son limitadas y dependiendo de la demanda pueden tener más valor. Cuando la gente se da cuenta de eso, los inversores, los mismos estados, los mismos bancos dicen, uy, esto es un bien de inversión, es un bien especulativo, con márgenes increíbles. Si cualquiera de vosotros ha invertido en criptomonedas, ya sabréis que suba un 5 o un 6% durante el día o en unas horas es lo normal. Pero imaginaros una bajada de un 5 o un 6% así durante un día así a lo loco en Endesa, Iberdrola, Banco Bilbao Vizcaya. No, sería el caos económico. Pero en estos bienes volátiles no pasa nada. Por lo tanto, son potencialmente de dar mucho beneficio, pero de generar mucha pérdida. Ahí es cuando hablamos de burbujas. Cuando invertimos en cosas que no tienen ningún valor, realmente, es el que nosotros le queremos dar. Si mañana aparece pongamos por ejemplo, China, que dice, pues yo de las criptomonedas paso. Os las metéis donde os quepan. ¿Qué pasa? Sí que es cierto que mucha gente marcó el titular de China prohíbe las criptomonedas, bajada del Bitcoin del 5 al 6%, y se hizo un sensacionalismo importante. En todos los foros, defensores, detractores, pegándose de hostias ahí a ver quién tiene la razón, que un 6% no es nada, que no sé qué, patatín, patatán, ¿vale? Que eso es normal, que suba, que baje, que no tiene nada que ver con China. Vamos a mirarlo, vamos a dar un pasito atrás. Voy a recuperar una palabra que un gran amigo mío, Javier, lo saludo desde aquí, míratelo un poquito más. Siempre me decía esta frase, ¿no? Vamos a dar un pasito atrás. China dice que no quiere la criptomoneda, porque es una cosa occidental, ¿vale? A mí no me interesa, meterosla donde queréis. La justifico, que he dicho lo de la energía, como podría haber dicho que es que no me gusta el color. Da igual. El caso es que como yo en mi país hago lo que me da la gana, lo hago. Además, recordad que mi moneda, el yuan, no está en el Fondo Monetario Internacional. No es una moneda de cambio. Yo, mi economía, mi yuan vale lo que a mí me salga de los santos. No es lo que tú digas que vale. Ni se puede equiparar al dólar. Porque mi yuan vale lo que yo quiero que valga. Recordad que yo soy el que vende al planeta. Porque gracias a esta, digamos, herencia comunista que tengo, donde lo de los derechos laborales y los derechos humanos son una cosa así como más etérea todavía, incluso que en Estados Unidos, donde no existen los sindicatos y no existen las vacaciones, por si alguien no lo sabía, ¿eh? En Estados Unidos ni hay sindicatos ni las vacaciones van incluidas en un contrato laboral, porque no están en la ley laboral el tener vacaciones. ¿Vale? Digo, por si alguien quiere decir que bien vive el norteamericano. Pues sí, en algunas cosas sí, pero en otras telita marinera lo bien que estamos en Europa. Pues China un poquito, pero por el otro lado, quizás por el otro extremo, decir, pues yo hago lo que me sale, tampoco tiene estos derechos. Entonces, obviamente eso le permite tener unas producciones, se lo digan al señor Amancio Ortega, que desplaza sus fábricas a sitios así un poquito de este estilo, ¿no?
Bueno, ¿recuerdas cuando hacíamos el programa de Infoeconomía, que tocábamos la economía cada día? Y eran aquellos tiempos, una parte del programa en el que, uy, tal fábrica se va a China porque le sale más a cuenta. Primero era los países del este, cuando se cayó el muro, el telón de acero, el muro de Berlín, que se iban a poner fábricas a los países del este y después se fueron a China. Y ahora esto parece ser que se les ha vuelto en contra. Bueno, ¿qué hemos vivido con el innombrable, la pandemia esta? ¿Qué pasa con los componentes electrónicos? Fábricas que no pueden fabricar coches porque les faltan chips, las piezas de ordenador que no están disponibles para comprar y si están disponibles al doble o al triple de precio, porque todo viene de China. Entonces vamos a ver, obviar una decisión de China en este ámbito es trivializarlo demasiado. Este señor es el que nos vende todo, porque todo se fabrica allí, porque es el que mejor precio tiene. Y como nosotros vamos, como dice una famosísima frase, me acuerdo siempre de Space Cowboys, ¿no? Esta película de Clint Eastwood, que se van al espacio, los viejetes estos, y dice, ¿estás tranquilo? Dice, hombre, sí, todo lo tranquilo que se puede estar hecho sobre un cohete, no sé cuántas toneladas de combustible, con 250.000 piezas, hecha por el fabricante más barato. Es una frase que siempre me impactó, ¿no? Es decir, no el más seguro ni el mejor, no, el más barato. Entonces China es el que nos vende. Si China dice que ya no te acepto criptomoneda, tú ponte como quieras. Pero si mañana dice que quiere cobrar en melocotones verdes y tú quieres comprar barato, pagarás con melocotones verdes. Y ese es el poder que tiene China. Tú me estás en esta batalla que tenemos, me fastidias con Huawei. Yo te fastidio con Cisco, no sé qué, patatín, patatán. Pero yo que soy a mí, el que soy el gran exportador mundial, ahora hago así un golpe en la mesa, que eso sí lo dicen todos los titulares, pero te digo que la criptomoneda ya no la quiero. ¿Y si mañana no acepto dólares? Porque me he vuelto loco. Pero el mercado, todos esos Amancio Ortega, toda esa gente que se dedica a ganar ingentes cantidades de dinero comprando barato en China para vendernos al doble y al triple de precio en el país, en el mundo occidental, ¿tú crees que tienen alguna moralidad de decir, hombre, no, si no me aceptas dólares, yo no te compro? Perdona, ¿tú qué es lo que quieres? Melocotones verdes, ¿quién los tiene? Corea del Norte, se los compro para comprarte a ti, no hay ningún problema. Que el dinero no tiene amigo, ni amo, ni dueño, ni señor. Tú lo dices siempre, que tenga el número de la bestia en la mano. A mí, mientras me traiga algo con lo que yo te acepte el pago, siempre habrá alguien dispuesto a comprar. Si mañana te digo que solo quiero operaciones en yuanes y pongo el yuan al precio que me estipule yo, como a mí me da la gana, tú comprarás yuanes para comprar en las fábricas chinas. Y punto pelota. Me recuerdas un poco haciendo historia aquellos templarios, los caballeros de la Orden del Temple, que para evitar los saqueos durante pues su largo viaje hacia lo que llamaban Tierra Santa, pues inventaron el cheque. Tú ponías el dinero en Europa, en cualquier ciudad, por ejemplo, en París, y te extendían un papel, y aquel papel tenía el valor de aquel dinero que pusiste, y cuando llegabas a Tierra Santa, tú dabas el papel, que de otra manera no se podía cobrar en ningún sitio, y te daban el dinero, ¿no? Ya fíjate en aquellos pioneros cómo ya marcaban un poco el nuevo sistema financiero. Y fíjate, Xavi, que hay una extraña coincidencia. Cuando hablábamos de aquella extraña detención de una de las directivas de Huawei, que si no recuerdo mal fue en Canadá a finales del 2018, que dijimos, aquí se está empezando una guerra muy extraña. Y fíjate, hay aquella detención, después parece que se normaliza la situación, a los pocos meses aparece un extraño innombrable que infecta casi todo el planeta. Por otro lado, China en una reunión del G7 dice que no permitirá que un grupo dicte las decisiones globales. Y Xi Jinping, el presidente de China, también en una reunión de esta que fue el año pasado, este año, si no recuerdo, sí, en enero, ya decía que podían pasar cosas. Y claro, están sucediendo cosas a unos niveles casi imperceptibles, ¿no? Son invisibles, ¿no? La criptomoneda, ¿dónde está? No sé. Estos virus no lo están, no los ves, pero ahí se mueven. Estamos en algo fantasmagórico, invisible, pero que está sacudiendo economías, está sacudiendo salud, está sacudiendo la moral.
Es una guerra, como decía, entonces es una guerra no convencional, no son tanques, no es una guerra fría. La última guerra que se ha librado, aparte de estas, digamos, entretenimientos que se dedica a tener Estados Unidos, de ir invadiendo un país cada 4 o 6 años para mantener su ejército, como Irak, ahora Afganistán y demás, digamos que en la última gran guerra, por así decirlo, que fue la Segunda Guerra Mundial, derivó en una guerra oculta, que es la Guerra Fría. Han escrito infinidad de libros de esos movimientos, de esos momentos en que casi el mundo se va a tomar morcilla por falsas señales o por aquel general ruso que no quiso activar los misiles pese a que tenía la orden y que nos hubiera mandado todos al garete, y momentos muy tensos, la crisis de los misiles de Cuba, etcétera, etcétera. Pero eso eran guerras un poco de las que podíamos ver, porque había un barco allí cargado supuestamente con misiles nucleares que los querían instalar en Cuba, y hubo un bloqueo y se veían allí los barcos en el agua. La guerra actual es una guerra oculta, es una guerra que se libra entre bambalinas, en donde nosotros como consumidores no vemos realmente todo lo que está pasando allí detrás. Y probablemente solo vemos los destellos, no vemos ni siquiera las balas. Es decir, tú cuando ves un cañón disparando, ves el destello en el cañón y ves que un cañón ha disparado, pero no sabes lo que ha disparado. Y un poco nos pasa lo mismo. Con esta guerra comercial vemos los daños colaterales digamos, de esas decisiones o de ese conflicto, pero no vemos realmente ni la causa ni qué es lo que ha desencadenado. Entonces, el mundo está cambiando y es una cosa natural. Si hemos de entender, si aceptamos que probablemente en los próximos 20 o 30 años Estados Unidos deje de ser el todopoderoso y glorioso ejército mundial que ordena y manda por todo el planeta a ser un segundón, y que nuestra economía venga dictada desde China, si aceptamos eso, entenderemos que Estados Unidos no se va a ir sin pelear y sin hacer pataletas y sin dar por culo en general. Entonces el chino, el dragón dormido, que lo llaman siempre, aparte de ser quizás esa paciencia, ¿no?, mística que acompaña al mundo asiático, ¿no?, es decir, que son muy pacientes, igual que los rusos, digamos que empiezan a actuar cuando lo tienen todo atado y muy bien atado, donde ya prácticamente sus posibilidades de fracaso son nulas. Es decir, tendría que aparecer, pues yo que sé, una civilización alienígena visitando, o un meteorito o algo para que sus planes se vayan al traste. De hecho, Xavi, fíjate ya que China ya lo tiene operativo, el FAST, que es el radiotelescopio más potente construido en la Tierra para captar cualquier microsonido del espacio. ¿Qué dices? ¿Y por qué? China ya ha sobrevolado con sus satélites la cara oculta de la Luna. China está a la vanguardia de muchas cosas. Y permíteme, cuando hablabas de que, si no recuerdo mal, de aquel soldado ruso, o sea, aquel general, aquel jefe de... Sí, un oficial estaba de guardia, sí, y de él dependía, pues, lo que tenemos aquí, ¿no? Este botón rojo lo aprieto, pues a ti te doy voz, pero en aquel momento podía desatar una catástrofe nuclear porque había una alarma de un ataque nuclear sobre Rusia, la URSS en aquel momento. Me gustaría recordar que aquel 26 de septiembre de 1983, Stanislav Petrov salvó a la humanidad, porque contradiciendo su nómina, sus órdenes, no activó los silos nucleares ante lo que estaba dando una alarma de ataque nuclear sobre la URSS. Correcto. Imaginaros que si en vez de este hombre hubiera habido una IA o un ordenador o un sistema automático. Se acabó. Son esas cosas que te dan de pensar si es mejor un humano o una máquina a veces para determinadas cosas, por las consecuencias. Porque por muy... Este señor tenía toda la información para pulsar el botón, pero sabía las consecuencias de pulsarlo y dijo, prefiero que me despidan. Bueno, bien, volviendo eso un poquito al tema, ¿no?, anterior que teníamos, es decir, ya acabando, ¿no? Dice, mucha gente me dice, es que tú eres pro-chino. No, vamos a ver, tú lo acabas de decir, Ferran. El que no entienda, y eso también es el gran problema, ¿no? Nos hablan de las cripto, de la guerra de las cripto, desde el pliegue del 5G, nos dicen que el tema del 5G no se podía desplegar por Huawei en Estados Unidos por un tema de seguridad. Mira, señores míos, yo no soy precisamente el más sabio ni el mejor en mi profesión, pero os aseguro que yo cualquier dispositivo conectado a Internet puedo ver exactamente qué es lo que envía y lo que recibe en todo momento y en tiempo real. Es decir, que si yo tengo un dispositivo que por lo que sea empieza a enviar datos a un servidor en Rusia, lo sé en el momento. Es más, existen 1.000 millones de reglas para controlar ese tráfico. Se aprovechan, mi opinión, de la ignorancia que tiene la población en general sobre las tecnologías para vendernos excusas plausibles, pero que son prácticamente imposibles que sean ciertas a nivel técnico.
Es como el tema de la excusa de la energía o es como la excusa del problema de seguridad nacional, ¿vale? Eso es simplemente porque dar las explicaciones reales, de decir, no, hemos fastidiado a Huawei porque como es China y hay que fastidiar a los chinos, pues le vamos a quitar el contrato. Luego las consecuencias son las que son. Las consecuencias son las que son. Fijaros lo que pasa, ya hay guerra entre amigos. Así que entre enemigos ni te cuento. ¿Qué le ha pasado a Francia con sus amigos los australianos? Que le han quitado el contrato de los submarinos porque ahora se han hecho amigos de británicos y americanos para montarse unas bases y unas historietas por allí en el Océano Pacífico para que los chinos no cojan relevancia. Y se supone que son aliados, australianos y franceses. Pues imaginaros entre enemigos. Así que esas cosas pasan. También ya le pasó a Francia antes con el contrato de los Mistral, de unos barcos que tenía que hacerle a Rusia, que por orden de Estados Unidos pues ya nos entregaron y perdió una cantidad de millones y puestos de trabajo que no está escrito en las costas de Marsella. Todo acto, toda decisión política suele conllevar unas consecuencias económicas. Eso hay que tenerlas muy claras. Nos fijamos mucho, sobre todo en los países latinos y mediterráneos, en la corrupción. Cuando un político toma una decisión que beneficia a sus bolsillos o sus allegados, pero cuando toma decisiones que perjudican al conjunto del país para beneficiar a un tercero que ni siquiera es él. ¿Qué pasa con todos esos estados vasallos que tenemos en el mundo? El otro día leía, relacionado con toda esta gran polémica, ¿no? Y Afganistán, que se criticaba mucho que España, pues la actuación que había tenido. Había gente que era muy crítica. Y yo me pregunto, ¿pero alguien se piensa que España tiene elección? ¿Alguien se piensa que cuando le viene una orden de la OTAN o del señor Biden tenemos elección? No, hay que cumplir porque eres un estado vasallo. Lo de los estados soberanos, ¿vale? Eso de decir yo nación una grande y libre, ¿no? Que decían los fascistas en España, ¿no? Eso ya no existe. Eso ha desaparecido, señores. Los únicos que pueden decir hago un poquito lo que me sale de la entrepierna son ahora mismo rusos, chinos y americanos. Bueno, tú lo sabes, si tú debes, te debes a. Claro. Y, por ejemplo, ahora que hablas de España, bueno, y muchos países europeos en general, tienen una deuda tan desorbitada que tú te debes a, porque en el momento que alguien te reclame aquella deuda... No, hay una otra solución, fíjate. Entonces, creo que es lo siguiente que iba a decir. Has dado en el clavo, Ferran, me has leído la mente. ¿Quién es? Buscarlo. No os lo voy a decir yo, os lo vais a poder imaginar, pero buscarlo en internet porque no quiero que parezca que mis palabras son... que estoy haciendo aquí una alegoría del comunismo. ¿Quién es el mayor tenedor de deuda pública estadounidense? Y cuando digo tenedor no es el cubierto, sino quién posee más de, casi ya creo que está estimado en 18.000 millones de dólares en deuda pública. Bueno, es el país con el que hemos abierto hoy el tema. Correcto. Por lo tanto, ¿qué pasaría? Y son bonos del Estado. Significa que como bonos del Estado están garantizados su pago. ¿Qué pasa si mañana dice, oye, que me he cansado de tenerlos, dame 18.000 millones de dólares? Crash. ¿Qué pasa? ¿Esta es una jugada económica, financiera, no. bajo la manga? No, bajo la manga no, porque solo te doy una opción. Tienes que entrar en guerra conmigo. Porque no puedes pagarme. Conclusión, conflicto armado. Nos vamos a la guerra, nos matamos unos cuantos cientos de miles cada uno y luego nos condonamos las deudas para seguir viviendo en el planeta. Como ha pasado con los dos grandes conflictos. ¿Qué desencadenó la Segunda Guerra Mundial? ¿Somos tontos? ¿Nos olvida la historia? ¿Cuánto valía una barra de pan en Alemania después de la Primera Guerra Mundial? Millones de marcos. ¿Dónde se iba el carbón alemán? A Francia. ¿Qué pasó? Que se les inflaron las pelotas a los alemanes y dijeron, ya está bien, porque debían mucho dinero y no podían pagar las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. Pues entramos en otra guerra, que la vuelven a perder. Sí, pero no pagamos la de la primera. Y lo de la segunda, me lo vas a perdonar porque si no, habrá una tercera y una cuarta y una quinta. Porque tú tienes que apretar pero no puedes ahogar. Entonces el problema es ese, es decir, los chinos son muy conscientes también, nunca reclamarían esa deuda, estarían muy locos, porque dejarían a los Estados Unidos con una única salida, que es un conflicto militar. Porque no pueden pagarlo. Y si no puedes pagarlo, ¿qué vas a declarar? ¿El país en bancarrota? No puedes. Eres Estados Unidos. Pensadlo por un momento. ¿Qué han desencadenado los grandes conflictos de nuestra era? Deudas o necesidades. La Segunda Guerra Mundial, aparte de no poder pagar, Alemania necesitaba una cantidad de energía que no tenía. Y por eso se fueron directos al Ruhr, ahí a Ucrania, a por los campos petrolíferos.
porque no tenían petróleo para mover su gran red de trenes, que les hicieron famosos y fue lo que, digamos, el gran motor de la guerra, fue el sistema ferroviario de los nazis, o alemán, vamos a decirlo, pero claro, esos trenes funcionaban con carbón y las minas de carbón con combustible para poder mover la maquinaria. Es decir, todo tiene, digamos, esa ligadura, ¿no? Al final, última, que es decir, cuánto me debes, si yo te debo, tú me debes. Tú me fastidias si no quieres hacer importaciones mías, pues recuerda que me debes un montón de dinero. Así que te puedes poner un poquito chulo, pero no demasiado flamenco, porque como no me compres nada, al igual yo tampoco te compro las materias primas, porque yo no necesitaré fabricar. Y sí que es cierto que China es el gran fabricante del mundo, no es el que tiene todas las materias primas, porque las materias primas las tiene que comprar. Y entonces a Estados Unidos también le interesa que le compren esas materias primas. Es decir, que al final todo es un gran globo, todo interconectado, y pensar que los jugadores es una gran partida de ajedrez. Y tienen mucho cuidado en qué piezas mueven y cómo las mueven para no pasarse de rosca. De hecho, el recuerdo de estos diálogos que tenemos tan interesantes aquí en Sapiens, que había algo más o menos que venía a decir que, bueno, no, tú no te preocupes por lo que yo tengo, preocúpate por lo que te puede llegar a faltar. Y a veces en estos geoestrategas lo tienen muy claro y asumido. Y por ejemplo, si volvemos a este rifirrafe, ¿no? Sí, Xavi. Ahí es por lo que China ha entrado en África. ¿Cuándo hasta ahora en la historia China se había interesado por África? Nunca. ¿Por qué ahora China tiene grandes intereses en África, ayuda a los países en vías de desarrollo y está allí haciendo como de Estados Unidos versión B? Por los recursos naturales, precisamente por la frase que tú acabas de decir. ¿Por qué Afganistán es tan importante? ¿Por qué Estados Unidos ha tenido que ir a hacerle la guerra a un grupo que él creó? Los talibanes fueron creados por la CIA, todo el mundo lo sabe. Fueron armados por la CIA, todo el mundo lo sabe, para luchar contra los soviéticos. Y de repente se convierten en el mal. Y hay que ir allí a acabar con ellos, cuando tú los has creado. El litio. Buscar Afganistán, litio. Que de hecho los soviéticos cuando entraron en Afganistán también sabían lo que había, la orografía, la poca riqueza en apariencia, pero resulta que habían pues estos metales raros que y ya caros. Y caros y que podían salir muy bien de precio. Y bueno, que pensar que en bolsa, si ahora podéis, si queréis invertir en valores, o sea, y obviamente no serán los bitcoins y los ethereums, invertís en oro y veis inversión en metales, veréis que no solo hay oro y plata, también hay paladio, iridio y otros tipos de metales que dirán, ¿qué hacen aquí? Se llaman metales tecnológicos. Tienen un valor extremadamente alto y se estima que subirá mucho más, porque cuanto más falta nos hagan para las tecnologías, más escasez habrá y por lo tanto, digamos, subirá enormemente el precio. Y ahora por eso esos metales se especula con ellos. Porque el oro se utiliza para pocas cosas, de hecho para hacer joyería, fabricar 4 contactos y tal, pero no es un metal de gran uso. Sin embargo, todas las baterías que lleváis en todas partes llevan litio. Y sin el litio no hay baterías. Sin baterías nuestro mundo no se puede concebir. Imaginaros tener una toneladita de litio por ahí guardada. Pues puede que su valor se multiplique considerablemente en los próximos años. Sin lugar a dudas. Recuerdo hace 4 o 5 años atrás, más o menos, ¿te acuerdas que hablábamos de las armas basadas en microondas, ¿no? Y poníamos el ejemplo del microondas de casa, ¿no? Que puede calentar el líquido y el recipiente, mientras no contenga líquido, ni se inmuta. Y había el proyecto CHAMP, que es un proyecto de armas basadas en tecnología de microondas, de alta potencia, microondas de alta potencia, digámoslo todo, en el cual ya estaba trabajando Estados Unidos para un posible confrontamiento o neutralización de misiles de Corea del Norte. Pero es que estos días, Xavi, me gustaría saber tu opinión, China acaba de decir que está trabajando en una arma hipersónica capaz de, bueno, freír, la palabra es esta, freír tecnológicamente los sistemas de telecomunicaciones en tan solo 10 segundos. Su radio de acción llega a 3.000 kilómetros. Esto suena un poco raro, ¿verdad? Pues raro, ¿no? El desarrollo de los misiles balísticos, desde que inventamos la catapulta, aproximadamente descubrimos que tirar cosas de lejos a los demás es bastante efectivo y bastante seguro para el que lanza cosas.
Entonces, desde la balista romana o el escorpión, que eran las primeras así que había, el onager, que es una mini catapulta, las catapultas medievales, el trebuchet, todas estas armas de madera y lanzando pedroles. Luego el arcabuz, ¿vale? Las pistolas de chispa, y de ahí pues fusiles automáticos, cañones, artillería, tanques, cañones navales. Siempre es el mismo principio, ¿no? Es decir, salvaguardar a tus tropas y pegarle y meterle cacho al otro desde lejos. La máximo exponente, el señor von Braun ayudó mucho en este desarrollo con los V1 y los V2. Fue decir, ya ni siquiera como el Big Bertha, que lanzaba aquella superarma de artillería que lanzaba a 20 o 30 o 40 kilómetros. No, cruzando el canal el arma sola, va allí, se cae y explota y somos cojonudos. Las armas balísticas es el desarrollo de nuestro sistema armamentístico. ¿Qué problema hay? En la Segunda Guerra Mundial ya se vio, por ejemplo, que Inglaterra, que tenía radares, los alemanes no, pudieron interceptar oleadas de bombarderos y alemanes y de cazas porque los detectaban, tenían los sistemas de alerta temprana, que se llaman, ¿vale? Y podían reaccionar a tiempo para contrarrestar ese ataque. Los misiles balísticos pueden ser destruidos en pleno vuelo por otros misiles antimisil. ¿Correcto? La crisis de los misiles Scud, todo esto, esos misiles se podían derribar sin demasiados problemas, por así decirlo, porque eres capaz de detectar el lanzamiento desde miles de kilómetros, calcular su trayectoria y lanzar un misil que luego con un rastreo activo impactará o detonará cerca de él, destrozándolo. ¿Qué pasa? Que eso obviamente hace que el misil convencional, incluso los termonucleares, a menos que no sean los de largo alcance que suben a la estratosfera y allí pues es más difícil de saber dónde van a caer luego, pero sí se pueden detectar por toda la red de satélites, ¿vale? Hace que el arma es muy buena, muy chula, tiene una cabeza nuclear de 20 megatones, pero si te la van a derribar a los 1000 kilómetros... Y se ve. Correcto. Con la tecnología actual se puede ver a través de radar, sistemas de detección. Exactamente, lo ven los sistemas de defensa, con lo cual dices, no es muy efectiva. Pero... ¿Qué había que hacer? Entonces, un arma que fuera lo suficientemente rápida como para que, aunque la detectes, ya no te da tiempo a hacer nada. Oye, que viene un se acabó, ya ha impactado. Claro, y los microondas de alta frecuencia funcionan así, no los ves. Bueno, el hipersónico y la frecuencia es otra cosa. El hipersónico utiliza un nuevo tipo de reactor que comprime el gas de una forma espectacular y puede alcanzar velocidades por encima de Mach 6, ¿vale? A esas velocidades, que estamos hablando que 6 por 3, 18, unos 2 kilómetros por segundo, y si os los podéis imaginar, 2 kilómetros en un segundo es una velocidad bestial, ¿vale? Ese dispositivo hace que ni los ordenadores mismos sean capaces de, por la velocidad a la que se mueve, si la trayectoria no lo detecto muy pronto, calcular una trayectoria de intercepción. Y una cuestión, Xavi, esto supongo que muchas personas están pensando y que conocen que hay una tecnología basada en microondas, HARP. Sí. Claro, HARP y estos sistemas de microondas de alta frecuencia pueden calentar, permíteme la expresión, a 1000 grados. Y hoy día estamos al corriente, sabemos un poco más de vulcanología, que la lava que está saliendo a 1000 grados. ¿Estas armas podrían utilizarse para calentar lo que podríamos decir una parte de la corteza donde hay magma y excitarlo y que saliera de forma imprevisible? Pregunto, ¿eh? Un arma de microondas, y por eso los tenemos en casa, es una arma electromagnética que utiliza una frecuencia tan alta que digamos que su energía, que contiene una gran cantidad de energía. Por eso microondas es esa cajita chiquitita, pero que tiene 100, 200, 300, 400 vatios. Es una barbaridad, ¿vale? Lo que hacen es transmitirle esa potencia que entra eléctricamente a la frecuencia electromagnética que estoy emitiendo. Eso hace que excita lo sólido que encuentra, ¿vale? Si es un líquido es mucho más fácil, por eso los líquidos se calientan, y le transfiero esa energía. Y cuando a ti te transfieren energía, automáticamente te calientas. Hierves. Correcto. Hay dos maneras de transferir energía a distancia que nosotros conozcamos. El láser, láseres de alta frecuencia, ¿vale?, que requieren una cantidad de energía también bestial, y ya se están probando armas láser en barcos y demás. Y la otra es la onda electromagnética. La ventaja de la onda electromagnética es que es invisible, a diferencia del láser, que es, digamos, que utiliza fotones, pero su alcance es mucho más corto, pero la potencia que transmite es superior. Es decir, que el láser se quedaría como un arma de larga distancia, de transferencia de energía a larga distancia, donde podrías darle desde un barco a un avión, calentar sus depósitos de combustible y hacerlos tallar, mientras que el microondas que sería una arma de corta distancia, pero capaz de transmitir mucha más energía. ¿Y podríamos llegar a fundir la roca con una onda electromagnética? Sí. ¿Tenemos la fuente de energía portátil suficiente para hacerlo? Todavía no. Porque la lava
hay un motorcillo que se llama núcleo de la Tierra, que es la que lo calienta. Y genera una cantidad de energía que nosotros todavía no podemos generar en un generador con ruedas pegado a un jeep. Todo llegará, o no, con reactores de fusión fría de miniatura, o reactores de fisión nuclear en miniatura, mini reactores de uranio, como proponían para los sistemas de recarga de las gasolineras. Sí, por si no lo habéis oído, tenían previsto en Estados Unidos distribuir pequeños reactores de fisión nuclear, o sea, nuestras centrales nucleares, pero en miniatura, para darle energía a los recargadores de los coches eléctricos. Todo un numerito, súper guapo. Como aquello se caliente, yo no me imagino todas las gasolineras con una mini explosión nuclear, pero bueno, está ahí ese proyecto. Entonces, claro, ese tipo de combustible es muy peligroso de manipular todavía hoy día. O sea, podríamos conseguir un arma de microondas o un láser muy potente enchufándolo a un reactor de fisión nuclear portátil, pero es más peligroso la bomba que es la que le estoy conectando que el efecto que estoy generando. Por eso se genera, por ejemplo, lo prueban en submarinos nucleares, acorazados o portaaviones de propulsión nuclear, donde ya hay un reactor nuclear que puede proporcionar todos los gigavatios que necesito de potencia. Que vale la pena decir que desde hace unos años en el cielo a veces se ven unas estructuras triangulares que muchas veces nos lo comentan. Oye, es que me parece que he visto un ovni. Y digo, ¿cómo era? No, pues parecía triangular y tenía como unas bolas de luz por debajo. Digo, olvídate, esto es de construcción humana. Es el TR-3B, un avión de unas características tan avanzadas de propulsión nuclear, ¿no? Y eso está ahí. Se ha visto, incluso se ha llegado a ver alguna fotografía sobre París. Dices, bueno, ¿y quién lo pilota? ¿De dónde viene? Pero una cuestión, ya que hablamos de armas, hay una que quizás nos dejaría en apagón total, ¿no? Estas armas de pulso electromagnético. Xavi, ¿qué podría suceder si de golpe y porrazo nos quedamos sin comunicaciones, sin electricidad? Eso no lo puedo predecir, pero las bombas EMP hace tiempo que existen, de hecho desde los primeros ensayos nucleares, porque descubrieron que cuando hacían una detonación nuclear, una de las ondas que te llegaba, está la onda de choque, la onda de calor, una de ellas es una onda de pulso electromagnético. La bomba, cuando una bomba nuclear estalla, genera un pulso electromagnético tan importante que todo lo que es electrónico se fríe, se ioniza, porque la energía que libera la bomba es tan alta que, digamos, es como si le impactara esa barrera de microondas, ¿no? Pero con una cantidad de megavatios en la onda como un rayo. Y entonces todo el sistema electrónico que entra en contacto con esa frente o esa barrera queda automáticamente destruido. O sea, no se puede recuperar, no se apaga, no, se fríe, ¿vale? Entonces diseñaron, ya estuvieron mucho tiempo buscando, de hecho las bombas EMP existen desde los años 80 aproximadamente, bombas que sin, digamos, la parte negativa de la radiación, la onda de calor y el fuego y todo eso, que es tan nocivo para los humanos, solo hiciera la parte del pulso electromagnético. ¿Con qué objetivo? Generar apagones. Si tú, por ejemplo, imaginaros, y esta es la excusa militar, ¿cuántas vidas se hubieran salvado en los bombardeos a la Alemania nazi si en vez de lanzar bombas convencionales hubiéramos lanzado bombas EMP y hubiéramos detenido todas sus fábricas y todas sus comunicaciones y todos los sistemas electrónicos? Eliminamos la capacidad de producción bélica, que es lo que pretendían esos bombardeos, aunque de paso caían en barrios residenciales, no vaya a ser que hubiera alguien importante. Pero se hubieran ahorrado bastantes vidas. Entonces la bomba EMP, digamos que es una bomba ético limpia, por así decirlo, que destruye infraestructuras salvaguardando la vida humana. A priori está muy bien hasta que los grandes sistemas, militares, incluso en cualquier barco, en cualquier avión, con forrarlos con una camisa de plomo, pues descubres que el EMP, el pulso EMP, no le hace nada. Con lo cual esa bomba pues pierde mucha utilidad para lanzarla con fines bélicos. Si lanzamos a una ciudad, a una zona residencial, obviamente nos hará comprarnos a todos móviles y ordenadores nuevos, y la red eléctrica y de telecomunicaciones la tendrán que volver a hacer, pero militarmente digamos que perdió un poquito de interés cuando vieron lo fácil y barato que es protegerse, porque el plomo no es precisamente un metal que sea demasiado caro. De hecho, los cuarteles generales, en caso de catástrofes bélicas, están protegidos con las últimas tecnologías. Incluso son de hecho cabinas de Faraday, ¿no? Que cualquier pulso adentro no les podría afectar, al menos para tomar decisiones. Sí, no, bueno, y si no los entierran, a ver, todos hemos visto Stargate y donde está el complejo de Cheyenne Mountain. Es decir, ¿para qué complicarte haciendo grandes protecciones tecnológicas y con meterte 400 metros bajo tierra
estás protegido casi de todo, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la base subterránea de todo villano o todo salvador del mundo, ¿no? Estar a salvo de bombardeos, bombas, impulso electromagnético, radiación, lo que sea. Tú pon metros de tierra por medio y aquello sale más barato hacer una mina que no fabricar un complejo al aire libre, que encima ahí hay que protegerlo de un pulso, porque te proteges del pulso, pero cuando te pongan una bomba nuclear te la tiran te revientan igual. Con lo cual, las bases por eso siempre son subterráneas. ¿Tú crees, Xavi, que en un pasado remoto, y nos quedan 2 minutitos, hubo una guerra nuclear que no figura en los archivos de la historia? Porque, fíjate que esto que decías, ¿no? De esconderse bajo tierra. Hay en Turquía una auténtica ciudad. En China se descubrió hace poco algo que parece descomunal. Dices, esto no lo ha podido construir la mano del hombre, a no ser que tuvieran tecnología avanzada. Bajo Tokio hay una auténtica ciudad sumergida, bajo tierra, que con la excusa de que va a ser un gran depósito de agua por sí, resulta que allí puede albergar millones de ciudadanos. Estados Unidos está tunelado por debajo. Muchos países tienen grandes búnkeres subterráneos. En la India se encontraron en yacimientos arqueológicos una piedra que se llama vitriolo, si no me equivoco. Es un silicato que solo se puede generar, por lo que la ciencia sabe, cuando las piedras comunes están expuestas a temperaturas muy, muy altas, que no se pueden dar en la Tierra, a menos que no sea una explosión nuclear. Porque encima generan un ion del silicio que está irradiado. Es decir, no puede ser un meteorito. Y esto se ha encontrado, es decir, la historia puede ser que nuestra humanidad, yo siempre digo que estamos por la versión 2 o 3.0, haya tenido un conflicto nuclear. Mi opinión personal es que no sería una locura pensarlo, porque si tuviéramos un conflicto nuclear hoy, ¿creéis que realmente quedaría alguien para contarlo? Y que los que quedaran, después de estar enterrados el siglo y medio que hay que estar para que la cosa empiece a tomar un poquito de tranquilidad y la vida vuelva un poco a los sitios devastados, se van a acordar sin tener internet ni ordenadores, quizás teniendo otras prioridades más importantes que seguir leyendo o escribiendo? ¿En dónde? En la piedra, con un cincel. ¿Con qué? Con frente truetipe y en cursiva, ¿no? ¿Se iban a acordar o iban a poder llegar a transmitirnos lo que pasó? No sé. Podría ser. En mi opinión, no sería una locura descabellada pensar que ya ha sucedido una vez. De hecho, Xavi, permíteme, y hay una especie, más que raza, una especie catalogada por quien tiene que estar catalogado, que ya se dijo en su momento que hay 57 especies diferentes a la nuestra catalogadas. En su historia ya se explicaba de que hubo arriba una radiación nuclear en superficie que tuvieron que esconderse bajo tierra durante centurias y milenios. Y claro, mutaron, quedaron blancos grises, con unos ojos alargados para ver mejor en la oscuridad, con unos sistemas de luz muy, muy tenue. Vete tú a saber si de suceder, que esperemos que no suceda, si nos escondemos bajo tierra, qué mutaciones a nivel de especie tendríamos. Xavi, ¿te das cuenta que hablábamos al principio del programa que el tiempo vuela? Pues es verdad. Yo que tengo el reloj aquí delante, ahora me está dando la señal de que vete despidiendo de este gran analista, que muchas personas estarán contentos de volverte a oír, y eso ya te lo garantizo, Xavi. Bueno, ya ha sido partido de pretemporada, no os lo tengáis en cuenta, hemos perdido la práctica, ¿eh? Pero bueno, es un placer volver aquí a las ondas y espero encontraros de nuevo la semana que viene, ¿verdad? Es un placer. Repito, Xavi, muchísimas gracias. Y amigos y amigas, también muchísimas gracias. Y como siempre, te lo he dicho aquí por encima de todo, no queremos convencer ni desconvencer ni nada. Lo que queremos es que saquéis vuestras propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.